Segundo bloque de Ciudadanos se Revela. Está con nosotros como primer invitado de esta nueva temporada el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Huat. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por venir. Felicitaciones por este nuevo ciclo, por este nuevo espacio. Tengan mucho éxito, ambos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen debut, buenas pilchas. Está bueno. Más jóvenes. Bueno, ponele. Ponele. Ah, pero veo bien. Sí. Gracias. Está bien. Bueno. Gracias por el comentario. Gobernador, se cumplieron 2 años de la pandemia o de las restricciones en la Argentina. En marzo, hace poco. Y hoy, ¿qué balance hace? Nosotros decíamos en el primer bloque que hubo una estrategia binaria allá por el 2020, desde marzo, abril del 2020, que tuvo resultados muy positivos en las áreas donde se enfocó, que son salud y economía, con una de las tasas de mortalidad cada 100.000 habitantes más bajas del país, o la más baja del país. Y si hablamos de economía, también los informes económicos que se publicaron en los últimos días hablan de una recuperación en consumo y en creación de puestos de empleo que fue de la más alta del país. Por eso hago referencia a la estrategia binaria, salud, educación. 2 años, ¿qué balance hace usted? Bueno, justamente, mira, hace muy poquitito, te diría 1 hora y alguito, recibí el último informe que hace a los datos estadísticos de la provincia y bueno, coincide un poco con lo que me estás preguntando. Enseguida vamos a hablar de la estrategia binaria, del trabajo. La tasa de desocupación en el 4º trimestre del 2021 es del 4%. En el 3er trimestre, esto es el 4º trimestre del 2021, en el 3er trimestre del 2021 era del 5.4%. 5.4 bajó al 4%. Es decir, que cayó 1.4 porcentual. Sí. Hay 7.000 personas desocupadas y en el 3er trimestre había 9.000 personas desocupadas. O sea, hay una reducción de 2.000. Sí, casi 20%. Exactamente. Respecto al 4º trimestre del 2020, porque estos son los comparativos con lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que retrotraerse al 2020. La tasa de desocupación era del 6.4. Del 6.4. Es decir, que se redujo en 3.000 entre el 4º trimestre del 2020 y el 4º trimestre del 21. Sí. Del 21. La tasa de actividad en el 4º trimestre del 21 es la última registrada del 46.4. En el 3er trimestre era el 45.5 y en el 4º trimestre del 2020 era del 45.5. O sea, hay un incremento en esta tasa en el 4º trimestre. La tasa de empleo en el 4º trimestre del 2021 es del 44.6, o sea, 169.000 personas. En el 3er trimestre del 2021 era del 43.0, 162.000. Es decir, que del 3º al 4º trimestre del 2021 se crearon 7.000 puestos de trabajo. En el 4º trimestre del 2020 la tasa de empleo era del 43.1. O sea, es para tener en cuenta, en la comparación de trimestres se crearon 8.000 puestos de trabajo. Claramente, más allá de las cuestiones restrictivas de la pandemia, la decisión, la toma de decisión de la política, de sostener una salud fuerte, con una economía equilibrada, ha dado la posibilidad de tener un crecimiento en los últimos años de indicadores que en otro lado no tuvieron estas características. Sí. Lo que no significa que en esto haya un crecimiento aún mayor, sino que hay un sostenimiento de la actividad económica
con un crecimiento progresivo, sostenible, que hace que quien vive en la provincia de Misiones tenga una perspectiva de que aún en el peor escenario que nos tocó vivir en nuestra provincia, la expectativa de crecimiento y de desarrollo se mantuvo en nuestra población, ¿no? Eso creo que es un detalle muy importante que hace a la política pública, porque eso se sostiene con el desarrollo de la política pública. Hemos tenido y seguimos teniendo la menor tasa de mortalidad en lo que hace a números absolutos de pandemia, un descenso muy importante de los diferentes índices de mortalidad en la provincia, la tasa de internación, una de las más bajas proporcionales de la Argentina por pandemia, la menor tasa de utilización de camas de unidades críticas dentro de la República Argentina, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de camas que se ocuparon en terapia intensiva, tanto en el sector público como privado en la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que fue la única provincia que no focalizó en hospitales de única medida. O sea, Misiones atendió al paciente COVID y lo sigue atendiendo en cualquier lugar de su territorio. Llámese San Pedro, llámese Posadas, llámese sector público, llámese sector privado. Creo que eso configura una fortaleza muy importante del sistema sanitario de la provincia, ¿no? El sistema sanitario público como la nave insignia en lo que hace al proceso de trabajo, pero también el acompañamiento del sector privado, que en todo momento dio ese soporte necesario para robustecer en los momentos más difíciles. Por eso este es un tiempo, muchas veces uno dice sí, porque se cerraron la frontera, ¿no? Pero la frontera está abierta también ahora, y la provincia sigue una política pública marcada, con mucho equilibrio, sin toma de deudas, cumpliendo con los compromisos habituales que tiene Misiones, con un grado de previsibilidad, con ayuda, con acompañamiento a los diferentes sectores que fueron afectados por la pandemia. El sector del turismo hemos estado siempre presentes, hemos generado, inclusive todavía seguimos teniendo en la localidad de Puerto Iguazú un aporte extraordinario para los empleados que hacen al área de la fotografía, en su momento los taxistas, los guías de turismo, que tuvieron un problema muy serio en el tiempo de pandemia. Aún ahora, en plena recuperación y en pleno auge de lo que es el turismo en la provincia, nosotros lo seguimos sosteniendo hasta una recuperación plena, ¿no? Creo que eso también configura el detalle de las políticas públicas que venimos aplicando desde que comenzó la pandemia. Todos sabemos que el gobierno nacional vive una crisis interna política. ¿Influye eso en la relación entre la provincia y la nación, en lo que la provincia le reclama a la nación? A ver, así como tenemos un camino trazado en las políticas públicas, también tenemos un camino trazado en lo que hace a las necesidades del pueblo de la provincia, de demandas no satisfechas del largo de su historia. El gobierno usted sea un gobierno peronista, sea un gobierno radical, sea un gobierno de otro. Siempre el estandarte de quien tiene la responsabilidad de gobernar esta provincia es ir a reclamar por aquello que todavía la nación no cumplió con la provincia de Misiones y con la historia de la provincia de Misiones. Por eso muchas veces leemos que hay un problema acá, hay un problema allá, a nivel central. Es un problema de ellos. O sea, deben darnos respuestas a la provincia en lo que nosotros los vamos planteando. Y para eso tenemos los diferentes resortes institucionales donde nosotros golpeamos la puerta. En el caso mío como gobernador, con el presidente de la Nación, con los diferentes ministros, o también haciendo valer nuestros votos en el Congreso de la Nación para poder lograr los objetivos que están planteados, ¿no? Pero entonces eso no hay trabas en el tema administrativo, por así decirlo. No hay trabas. No tiene por qué haberla. Claramente no del lado de la provincia. Claramente somos un gobierno provincial que reclama lo suyo. Después, la cuestión política, claro, que la diriman los espacios políticos a los cuales... Claro, no se meten en eso. No, en absoluto. Perfecto. En absoluto, es muy responsable, ¿no? Nosotros, claramente Misiones tiene una política desde el eje de la política
pública en gestión y en gobierno, y desde la política con el respeto a la política partidaria, ¿no? Seguro. Y nuestro espacio político, el Frente Renovador de la Concordia Social, tiene una conducción política. Sí. Esa conducción política hace y genera los diferentes acuerdos con respecto a la política. Seguimos esa línea, ¿no? Mientras otros luchan por poder dentro de sus espacios políticos, nosotros no luchamos por poder dentro del espacio político. Nosotros dentro del espacio político ejercemos lo que vamos llevando adelante como meta y como desarrollo que se han planteado dentro de los esquemas, del esquema político de la provincia. Perfecto. Creo que es mucho más sencillo cuando el gobernador se dedica a gobernar y el espacio político y la conducción política se dedica a la política. Totalmente. Es una diferencia muy grande con lo que ocurre a nivel nacional, donde hay internas dentro del propio gobierno, y también En la oposición también, ¿eh? y también en la oposición nacional y en la oposición provincial, porque hoy no hay liderazgo, van a internas para definir hasta en qué silla se van a sentar, vienen dirigentes de afuera, y esto me hago cargo, lo digo yo, y le bajan línea sobre cómo actuar en la política provincial, y lo dije, Gustavo Valdés, por ejemplo, gobernador de Corrientes, vino a intervenir en la política provincial, en el radicalismo, con menos exposición yo, también el Cotino Sigla en el radicalismo, los dirigentes nacionales en el Frente de Todos. Estos primeros meses del año 2022, sequía, incendios que fueron rápidamente controlados, y tenemos que comparar con lo que pasó en Corrientes, acá al lado nomás, y sin presupuesto nacional por el voto de los diputados de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se trabajó? ¿Cuánto influyó esa situación de no tener un presupuesto nacional y tener dos dramas que no incidieron tanto como en Corrientes, insisto, pero fueron dramas como la sequía, y el hecho de recuperar lo que se perdió en el presupuesto del 2022, porque recuerdo que había un paquete de obras de 96.000 millones de pesos para Misiones, en un presupuesto que no se aprobó. Había una zona aduanera. Sí, claro, en ese presupuesto estaban incluidas muchas escuelas, y yo veo hoy muchos dirigentes opositores en marcha reclamándonos escuelas. Sí, por ejemplo. Nuevas, sí. o refacciones, o todo eso, ¿no? O sea, no se tiene que tener un doble discurso. O sea, el discurso es único, o sea, o estás acá o no estás acá, punto. Sin dudas que los escenarios adversos que tuvo la provincia a lo largo de todo este tiempo muestra también claramente que es una provincia que se fue preparando para también en algún momento tener que enfrentar estas condiciones climáticas. A ver, cuando se crea el Ministerio del Cambio Climático, todavía no estábamos en plena sequía, ni teníamos incendios forestales al nivel que hubieron en el último tiempo. Cuando nosotros tomamos la decisión de crear hace prácticamente 2 años la Brigada de Incendios Forestales dentro del ámbito del gobierno provincial, pero en la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, Misiones tenía incendios aislados en áreas de rozado, sobre todo en áreas de cultivo, pero nosotros pudimos crear, fortalecer y darle las herramientas dentro de los convenios que tenemos de trabajo con la Federación de Bomberos Voluntarios, y creamos un cuerpo muy importante, una brigada de incendios forestales, de las cuales el gobierno provincial aporta los sueldos para los bomberos, que están distribuidos en los diferentes cuarteles de la provincia, más la capacitación, más el equipamiento, la compra de un helicóptero hidrante, más un segundo helicóptero hidrante que compramos ahora, teniendo en cuenta las características del territorio de nuestra provincia, ¿no? Que cuando se comienza a quemar es en el momento donde tenés que comenzar a actuar con todo lo que tenés de herramientas y de estructura para esto. Aún la furia de la naturaleza y las adversidades climáticas, a veces no hay recursos quizás que puedan satisfacer todas las necesidades, pero hemos estado preparados. Nos preparamos también con los bomberos voluntarios, con los bomberos de la policía de la provincia, con la Federación de Bomberos, haciendo reuniones y sabiendo dónde tenía que ir cada uno en los momentos en que se necesitaba y que se desencadenaba la urgencia. Pues bien, también nos ha
permitido esto ayudar y acompañar al gobierno de la provincia de Corrientes, donde le hemos también enviado recursos, y hemos enviado hombres, hemos enviado brigadas para acompañar, para ayudar y para que bueno este momento pueda ser superado en el menor tiempo posible. La emergencia hídrica también nos encontró con un presupuesto importante para poder afrontar varias obras que si no lo hubiésemos iniciado quizás la crisis hubiese sido aún mayor. En la localidad de Puerto Iguazú pudimos terminar una toma en el río Paraná cuando el río Uruguay en el río Iguazú prácticamente se estaba secando. Pues bien, ¿qué pasaba si no teníamos la toma sobre el Paraná, que la pudimos poner en funcionamiento antes de comenzar toda la crisis? La crisis hubiera sido aún peor. Es cierto que todavía nos falta mucho para poder llegar a lo óptimo, pero de que transitamos un camino en un momento crítico, pero con los elementos necesarios para poder hacerlo, es importante para poder dar respuesta a la población. Los pozos perforados en los diferentes municipios, la recuperación de vertientes en otros, las redes de agua potable en otros, y bueno, eso nos permitió también que en el tiempo de la mayor sequía, porque esta es una de las mayores sequías de la historia de la provincia, con el índice de humedad más bajo de la historia de la provincia de Misiones, nos permitió poder transitar este tiempo con la menor crisis posible. Lo que no quiero decir que haya gente que la haya pasado bien, al contrario. O sea, siempre hemos estado al lado de ellos, acompañando, pero podría haber sido mucho peor, como tenemos los ejemplos en otros lugares de la Argentina, de que no se han tomado estas previsiones y los resultados que han tenido. Bueno, pues bien, de eso se trata también la política pública, de estar un paso adelante y de poder mirar y de poder leer las contingencias que uno puede tener cuando tiene que gobernar, ¿no? Recién nombraste a Corrientes. ¿Qué pretende la oligarquía yerbatera? No, a ver, yo no sería tan... O sea, que soy muy respetuoso de esto. Entiendo ¿El establishment yerbatero? ¿Cómo? ¿El establishment yerbatero? No, la industria. Y industria. muchas veces la industria que está en otras provincias y no en el lugar donde se produce la yerba mate, que es en la provincia de Misiones. Bueno, da pena también que muchas veces el poder político de la provincia de Misiones vaya y acompañe lo que es destructivo para el sistema productivo de nuestra provincia, la cadena mediana y pequeña, ¿no? Porque uno debe mirar, vuelvo a repetir, uno debe mirar toda la cadena productiva. O sea, el que tiene la responsabilidad de gobernar, la responsabilidad política, no solamente tiene que mirar lo que es la parte del procesamiento final, industrialización y venta, sino también tiene que ver el sector productivo. Y el sector productivo de la provincia de Misiones es el único que genera la materia prima, ¿no? Es el que genera la materia prima. Pues bien, nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno provincial es cuidar y proteger al que produce, porque si el que produce no está, el producto después no va a estar. Sin esto, descuidar también que la cadena de valor tiene otros segmentos donde está la industria. Pues bien, la industria debe convivir con el equilibrio de la producción y con el equilibrio del que genera la materia prima. Entonces, las herramientas que hemos acompañado desde el gobierno provincial, dictadas por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, protegen y cuidan desde el tarefero, el pequeño productor, el mediano productor y todo el sistema cooperativo de nuestra provincia, que es el más fuerte de la Argentina. Quiero volver al tema de la salud porque tengo anotado dos números que me llamaron mucho la atención y quiero corroborarlos con usted. Leí en estos días que el Parque de la Salud hacía una inversión de 5.000 millones de pesos mensuales en prestaciones. Y no termino de imaginarme cuántas prestaciones, de qué tipo y cuánto saldría en el sector privado ese tipo de prestaciones. Y por otro lado, hace aproximadamente un año, un artículo del diario Primera Edición hablaba de que cada día de un paciente internado en terapia intensiva tenía un costo de 130 a 500 mil pesos, de acuerdo a la patología, de acuerdo al tratamiento que recibía. Primero, corroborar si estos números son así, y segundo, la salud pública hoy
me parece que brinda por encima el servicio que la privada, por lejos. Yo no tengo dudas. Expliquemos lo siguiente. Esos 5.000 millones mensuales hoy actualizados, era un dinero que antes se iba afuera de la provincia. Porque el Estado provincial siempre se hizo cargo de la salud de su gente cuando se iba a otros lugares. Pongamos esto, porque esto es muy importante. La gente cree que nosotros comenzamos a gastar 5.000 millones. No. Esos 5.000 millones iban al Instituto de Cardiología de Corrientes cuando había que intervenir algún paciente en cuestiones cardiovasculares, que acá no teníamos posibilidad de respuesta hasta antes del año 2010, que se crea el Parque de la Salud. Primero. Segundo, otro tanto se iba a los diferentes trasplantes que se hacían en otros lugares de Argentina. Usted quería trasplantar la médula, el trasplante de médula se hacía en Buenos Aires. Ahí había que poner. Hoy el trasplante de médula se hace en nuestra provincia. Digamos, el gasto que se tenía en otros lugares de la Argentina y en otros lugares del mundo, porque a veces había que pagar algunas otras cuestiones como hacen a células madres en otros lugares del mundo, salía del erario provincial y se pagaba en otros lugares. Hoy, todos esos servicios y esa inversión, que ya no es un gasto, esa inversión se realiza en el sistema sanitario público de la provincia de Misiones, en el Parque de la Salud, porque, entiéndase bien, el Parque de la Salud también es el Hospital de Oberá, el Parque de la Salud también es el San Miguel Dorado, el Parque de la Salud también es el San Miguel Guazú, el Parque de la Salud también es el Instituto Misionero del Cáncer. Antes, para hacerte una radioterapia tenías que irte al ROFO en Buenos Aires, para hacerte una quimioterapia tenías que irte al ROFO en Buenos Aires. O sea, ese monto es un monto que se invierte mensualmente en la provincia, pero ahí hay un número que no se compara, que es el paciente que sufre el desarraigo de irse de Posadas a Buenos Aires y un tratamiento oncológico de 60 días, 90 días, de un año. Aún más. Todavía hay algunos que se van, todavía hay algunos pacientes que se van, sí, pero son muy pocos. Por eso, claramente ese número, que parece un número, decir, a la flauta, no, ese es un número que, si nosotros lo vemos hoy, es un número de inversión. Antes era un número de gasto que le pagábamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando utilizábamos los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o a la provincia de Corrientes cuando pagábamos el Instituto de Cardiología de Corrientes, que eran los lugares donde más se utilizaban los sistemas de derivación. Por eso yo quiero ponderar esto como política pública. La decisión de la creación del Parque de la Salud, que muchos diputados de la oposición cuestionaron, el Parque de la Salud, una decisión que sostuvo el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, hoy tiene estos resultados. Porque si no, muchas veces uno cree y dice, uy, ¿cuánto gasta el Parque de la Salud? No. Hoy es una maravillosa inversión que permite que el misionero resuelva su problema en Misiones. Este fin de semana, justamente estaba con una persona que hacía mucho tiempo que no lo veía, en eso que uno anda con las carreras, me lo encontré, y me dice, sí, estuve con mi señora en otro lugar de la Argentina, haciendo tratamiento oncológico. Y me dijeron, vaya a tal lugar, en el Parque de la Salud, en el Hospital Madariaga, en el centro del Instituto Misionero del Cáncer. Hizo tratamiento acá, remitió su patología, y la verdad es que tengo una gran satisfacción. Claro. Saber que antes nosotros recomendábamos a dónde tenían que irse. Ahora, de otros lugares de la Argentina recomiendan a dónde tienen que venir. Buenísimo. Dos preguntas, ya para terminar. Pero me quedó una segunda parte. Sí, la terapia intensiva, el Día Internacional. Sí, 500.000 pesos. También. A ver, pongamos blanco sobre negro. Mi debut en la función pública provincial fue como subsecretario de Salud en el hecho más trágico que tuvo la provincia y la ciudad de Posadas, que fue la tragedia del Paraná. La tragedia del Paraná, en el total de la provincia de Misiones, tomando en cuenta los 47, 48 hospitales que tenía Misiones, había 7 camas de terapia intensiva, de las cuales
4 estaban en El Dorado y 3 estaban en la ciudad de Posadas. Hoy hay más de 300 camas de terapia intensiva. El valor de una cama de unidad crítica hoy no es el de la cama de una unidad crítica en cualquier lugar. Es el valor de una cama de unidad crítica con todas las prestaciones y con toda la tecnología que tiene una cama de unidad crítica. Y ese es el valor que tiene una cama de unidad crítica. Oscar, por mi lado, para terminar, te voy a hacer 2 preguntas. Primero, ¿cómo está la situación del COVID en la provincia? Y segundo, que le contés a los misioneros y a nosotros cómo fue esa intervención quirúrgica que te hiciste. Bueno, la situación epidemiológica del coronavirus está controlada. Si bien el nombre de pandemia todavía se sostiene, hay otros lugares del mundo que han tenido algunos brotes en este tiempo. En nuestra provincia esta superposición de cepas que se vino dando, ¿no? Con Omicron, con Delta, hemos podido transitar un tiempo, en este último tiempo, con un número de casos importante a lo que veníamos teniendo, pero con una alta positividad, con una baja morbilidad y con una muy baja mortalidad. O sea, muchos positivos, pocos enfermos, pocos muertos. Eso también muestra claramente algunas estrategias de las cuales muchos medios han criticado, que es decir, el porcentaje de vacunación de la provincia, ¿sí? Sabiendo y teniendo en cuenta de que nuestra provincia tiene el 40 y pico % de jóvenes menores de 18 años, una de las fortalezas que hizo Misiones en la primera etapa del COVID. Bueno, pues bien, tener un buen esquema de inmunización, tener un buen esquema sanitario y una población que ha adoptado la cultura de las enfermedades SARS o de las enfermedades respiratorias, hizo que tengamos un bajo impacto y que hoy tengamos un impacto aún mínimo en la provincia. Creo que tuvimos 8 o 9 casos con una mortalidad muy baja, hoy prácticamente en 0. Así que esperemos seguir con mucha responsabilidad social, con mucha responsabilidad sanitaria, sosteniendo el estatus de provincia con un equilibrio epidemiológico, sanitario, económico, que es fundamental que podamos seguir sosteniendo esos 3 ejes. Con respecto a la cirugía, bueno, es una cirugía compleja, si bien los resultados son alentadores, no deja de ser una cirugía que a veces genera algún problema posquirúrgico, que uno lo va superando. Es difícil y complejo insertarse nuevamente en las cuestiones habituales de la sociedad, que uno las fue perdiendo, que uno solamente se da cuenta cuando la tiene que comenzar a recuperar, ¿no? O sea, no escuchar la televisión, que para mí resultaba algo normal, digamos, era solo mirar las caras y leer los labios de algún programa que me interesaba mirar. Entonces, de pronto, como hace un año y medio, hace un año y medio que no miro tele, digamos, no miro la televisión, más de un año y medio que no miro la televisión, no miro. No miro porque no le encuentro sentido, porque no puedo escuchar, no lo podía escuchar. Entonces para mí ya era normal no mirar la televisión. Sí, miraba un partido de fútbol, sí, pero no sabía ni cómo se llamaban los jugadores. ¿No? Eso ya pasaba a formar parte de algo. De San Lorenzo. Decir, esto ya es normal. Basi era de San Lorenzo. No sabía ni cómo se llamaban los jugadores. Por un lado. Por otro lado, también en la función pública uno comenzaba, si bien me gusta compartir, me gusta estar, sostener una reunión con audífonos a pleno no te da más que tu atención. Acuérdate que nosotros el ser humano tiene la atención para poder memorizar algo o para poder interiorizar algo, tiene la atención, que son los sentidos, ¿sí? La sensopercepción, que lleva a la memoria, ¿no? O sea, atención, sensopercepción y memoria son los 3 ejes que tiene el ser humano para poder idealizar algo, ¿no? Entonces, cuando vos perdés la atención, ya prácticamente el resto no lo puedes desarrollar. Entonces, mi atención podía ser de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos. O sea, no se podía sostener algo más en el tiempo. Eso también hacía que
esto sea fundamental. El escrito del WhatsApp, el escrito del mail, Sí. Era mucho más importante que poder entablar una relación de charla y de diálogo. Pues bien, estamos superando ese tiempo. Todavía cuesta muchísimo adaptarse. Los lugares abiertos son muy complejos, muy complejos. También esto genera a veces un miedo de alguien que te ve con todos estos cables en la cabeza. Claro, sí, no es habitual. O sea, la sociedad todavía no está acostumbrada para encontrarse con un sordo que se está recuperando de esta manera. Entonces, cuesta cuando te vas a hacer un trámite. Y viste que a mí me gusta mucho ir solo, tratar de manejarme solo en esto. Y bueno, cuando le pedís, me puedes decir un poquito más fuerte, te gritan. Uno escucha, ya no escucha más por el oído, sino está escuchando por un aparato que donde la voz humana está un poquito distorsionada, pues ya no es la voz que uno tiene habitualmente lo ha escuchado. El cerebro tiene que procesar esa voz y te la devuelve, ¿no? Eso tiene todo un tiempo de aprendizaje que bueno, lo estoy transitando con la mejor voluntad, con mucha fuerza de voluntad, pero también con mucho optimismo. Yo esto quiero agradecerle a la gente que me ha alentado para que me haga esto, ¿no? Amigos, amigas sobre todo, que me decían, hacete, y bueno, pero si sale mal, bueno, pero no, hacete. Bueno, esas personas que seguramente me están escuchando, me están viendo por acá, agradecerles porque hoy me puedo manejar mucho más solo, hoy puedo sostener esto. No sé si ustedes se acuerdan, hace un año era hasta con el barbijo estaba molesto, el estado de ánimo me cambiaba. Bueno, hoy un poco hasta el humor de uno ha cambiado, más allá que uno siempre trató de estar bien, pero bueno, hacen a un tiempo diferente que va a llevar su tiempo aún más. Esta recuperación llevará 1 año, 2 años seguramente. Transitaré el tiempo que me queda como gobernador aprendiendo a escuchar aún más de lo que tengo que escuchar. Y bueno, decirle a quien tiene este problema que se anime, que lo haga, que la cirugía del implante coclear es muy, muy buena porque te devuelve a la sociedad. Hay muchas cosas que uno no se da cuenta cómo las vas perdiendo. Escuchar a un pajarito ya lo había perdido, no sabía cómo era el sonido, ¿no? De pronto, o escuchar el ruido del agua. Ayer, por ejemplo, fue la primera vez en los últimos 15 años que escuché la lluvia. Porque desde que me implanté no llovió tanto. Y claro, y anoche, pues yo llegué a Buenos Aires a la siesta, llegué a las 5 de la tarde, el gran chaparrón se largó a las 6:30, 7. Por primera vez en la chapa podía escuchar el ruido de la lluvia, que hacía más de 10 años no lo escuchaba. Pues, antes se lo comenté ahí a la familia, digo, estoy escuchando como llueve. Dice, pero escuchame, no, digo, desde diciembre que me implanté hasta hoy no llovió como para escuchar el sonido de la lluvia. Pues bien, son experiencias que bueno, que si bien hay cosas lindas en la vida, uno es como que las vuelve a encontrar, ¿no? Y eso es muy bueno. Muy bueno. Bueno, gobernador, muchísimas gracias. Tenemos un barbijo también de acá de Canal Somos Visiones que está por ahí atrás también. Yo tenía el barbijo gris. No, este es el del canal. La nueva temporada del canal. Después le entregamos, bueno. Taza, entonces. No se quiere cruzar. Y el cosito... tiene esa parte de acá. No. Dale. Después de todo... Ahí va. Oscar, muchas gracias y muy contento con esto último que contaste. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por la tolerancia, por la paciencia. Tenía que haber venido el miércoles pasado. Bueno, tuvimos un temita ahí que no pude estar, pero siempre es un placer. Yo quiero que la gente sepa que nosotros no venimos con ninguna agenda armada para hablar del tema en particular, sino que... Es más, nos pasamos y ya no dejamos mirar todo el programa, nos pasamos la agenda y todo. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes, como siempre, gracias. Bueno, hasta acá llegamos. Así es. Bueno, contentos. Nos quedan unos minutos, ¿vamos a un corte? Vamos a un corte. Yo había visto 59, por eso decía... Seguimos con el último bloque de Ciudadanos y Rebeldes. Vamos.
sobre el agua del mar.